Hermano, Dios bendiga. Por segunda vez, Dios bendiga a aquellos que estuvieron en la escuela dominical y Dios bendiga a aquellos que lo estoy viendo por primera vez. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Francisco Pascual, por la gracia del Señor, esposo de Elisee Montilla de Pascual. Dios me ha regalado, ¿verdad?, el privilegio de estar con ella. Cumplimos 23 años ahora, el 17 de diciembre. Yo soy malo para la fecha, por esa fecha siempre la recuerdo. A Dios la gloria. Amén. De verdad que es un privilegio una vez más estar en medio de ustedes y por la gracia del Señor estamos plantando una iglesia en Providence, Rhode Island, Iglesia Bíblica Sola Escritura, la cual reciban un saludo caluroso de la iglesia. Pero ahora estamos aquí en Iglesia Bíblica en Cristo, una iglesia a la cual amamos y una iglesia que por la misericordia de Dios también Dios nos usó para plantar esta iglesia, una iglesia que viene de la casa de nuestra hermana Milsa Ramírez, mi suegra y mi mamá. La gente habla mucho de suegra, pero Milsa para mí es como una madre, y Dios abrió esa puerta de su casa y ahí nació esta congregación, en la galería de la casa de nuestra hermana Milsa, y luego pasamos a la marquesina, y luego pasamos a una esquina, y luego pasamos aquí con la ayuda de nuestra amada hermana iglesia, la IBI, Iglesia Bautista Internacional, pastor principal, nuestro hermano Miguel Núñez. Hermano, una gran bendición ver personas que tenía días que no la veía. Cindy, qué bueno que está acá. Una bendición de conocer nuevos hermanos, nuevas hermanas. Me gocé con ver a Constanza cuando llegué. Constanza estaba ensayando, poniendo sus dones en práctica en las manos del Señor. Wow, me gocé con Constanza, me puse a adorar también con ella, y de verdad una gran bendición, de verdad estar en medio de ustedes. Me gozo con ver la mamá de Guillermo, con ver a su hermano aquí. Gracias, bendito Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gozo también con ver el esposo de María sirviendo al Señor. Dios es buenísimo, amén. Buenísimo. También me gozo con esa joven que está ahí detrás, Bexaida. Gracias por estar aquí. Este joven, ¿cuál es tu nombre? ¿Hermano? ¿Hermano de quién? Bueno, gloria a Dios, José Luis, un placer conocerte, que está sirviendo al Señor, una gran bendición estar la familia Saldívar. Mi hermano Jeremías, consejero, paño de lágrimas. Bendito Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe qué? Samuel no es, Sebastián. Sebastián se me acercó, me abrazó y me dice, tú eres mi papá. Y yo, sí, somos igualitos, somos gorditos. No. Yo estoy frío con Sebastián. Yo estoy frío. Sebastián, yo lo quiero mucho. Bueno, sin más preámbulo, hermano, vamos a orar. Vamos a pedir el favor de Dios y vamos a compartir este tema que quizá le llamó la atención a alguno, si Dios quiere. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia y en medio de ella. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú me concedes de compartir tu palabra. Permite, oh Dios, que lo que hablemos sea de bendición para nuestra vida, Señor, y edificación de tu iglesia. Úsanos para tu gloria, Padre, porque te lo imploramos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar al texto bíblico, quisiera comentar algo de un modo de introducción. En un libro llamado El gozo de temer a Dios, del escritor Jerry Bridges, él dice lo siguiente. Para la vida, para la respiración y para todos lo que se nos presenta en la vida, dependemos de Dios.
Voy a repetir eso otra vez. Para la vida, para la respiración y para todo lo que nosotros se nos presente en la vida, dependemos de Dios. Fin de la cita. Nosotros decimos un gran amén a eso. Pero estamos viviendo en un tiempo de muchos retos, amados hermanos. Muchos retos donde estamos viviendo en un mundo infectado con el pecado que promueve la independencia. Promueve la independencia o la autosuficiencia. En un mundo donde hay mucha filosofía positivista que la gente ha abrazado y solamente te dice, di palabra positiva y las cosas van a ocurrir. Pero nosotros sabemos en la práctica que eso no es así. Nosotros sabemos en la práctica que eso no es así. A los adultos se nos dice que creamos en nosotros mismos y que explotemos el hombre interior que está en nosotros. Y lamentablemente en muchas iglesias se predica, se enseña, explota el David que está en ti para que derribe tus Goliases. El asunto está que cuando nosotros vamos a la historia de David, cuando peleó con Goliat, David no se presentó a Goliat con su propio currículum. David le dijo a Goliat en esa guerra, tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesucristo. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Cuando se presentó a Saúl y Saúl le dio su armadura, él no pudo lidiar con ella y se la quitó. Y Saúl se impresionó porque David era un adolescente, un joven. Sin embargo, David le dijo a Saúl, cuando yo me he enfrentado con osos y con leones, el Dios de Israel me ha dado la victoria. Estamos viviendo en un mundo donde hay múltiples personas haciendo planes, pero sacando a Dios de su ecuación. Y aunque usted no lo crea, nosotros, aunque somos cristianos, no estamos exentos de caer en la tentación de planificar cosas sin tener a Dios en cuenta. Y no sé si a ti te ha pasado. A mí sí me ha pasado que a veces estamos viviendo un tiempo tan rápido que aún hasta para sentarnos en la mesa y disfrutar de los alimentos que Dios nos regala, se nos olvida en múltiples ocasiones sacar un tiempo para dar gracias a Dios por lo que Él nos ha provisto. No sé si yo soy el único extraterrestre aquí, pero a veces nos sentamos a comer y espérate, 15 minutos. Pero ni siquiera un momentico, espérate. Señor, gracias por este pan. Señor, gracias por este arroz. Señor, gracias por este huevo. Y a veces estamos viviendo un tiempo tan agitado que se nos olvida de que tú y yo ya nosotros no nos pertenecemos, sino que una vez estamos en Cristo, le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, entonces Él debe estar incluido en absolutamente en todas nuestras decisiones en nuestro diario vivir. Porque nosotros vivimos para gloria y honra de su hermoso nombre. Hemos sido escogidos para la gloria de su nombre. Hemos sido rescatados no para andar en nuestras propias agendas, sino para vivir para la gloria de Dios. Entonces, con eso en mente, quisiera que vayamos entonces al texto bíblico, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, y vamos a ver allí lo que Santiago le dice a su audiencia y al mismo tiempo lo que Dios quiere decirnos a nosotros.
en esta preciosa mañana. ¿Lo tienen? Santiago 4, versículo 13 al 17. Amén. Dice así el texto bíblico. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Veamos entonces varios puntos que Santiago quiere que nosotros escudriñemos en esta mañana. Yo me voy a auxiliar de la Biblia Nueva Traducción Viviente simultáneamente en cada versículo que vamos a dilucidar, que vamos a compartir en esta mañana. Lo primero que nosotros queremos resaltar es nuestro primer punto. Santiago no condena la planificación. Santiago no condena la planificación, sino el no tener a Dios en cuenta cuando nosotros planificamos. Santiago no condena la planificación, sino el no tener a Dios en cuenta cuando planificamos. Versículo 13, nuevamente. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Permítame usar este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y cito, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocio allí y ganaremos dinero. Si nosotros vemos esta audiencia que estaba planificando, podemos ver que este grupo de personas tenía 4 cosas en mente de este versículo 13. Primero, ellos determinaron el momento de irse a esa ciudad. Hoy y mañana iremos. Segundo, establecieron el tiempo que iban a durar en dicha ciudad. Duremos allá un año. Pero también, sin llegar a dicha ciudad, ya ellos establecieron hacer negocio allá. Pero no se queda ahí, hermano, sino que llegaron a la conclusión que dicho negocio le iba a dejar ganancia. ¡Wow! Ellos llegaron a la conclusión que dicho negocio le iba a dejar ganancia. Traficaremos y ganaremos. Oh. ¿Cuál fue el problema de esta audiencia que estaba planificando? Si nosotros vemos el versículo 13, en ningún lado ellos mencionan a Dios. En ningún lado ellos mencionan a Dios. Es lo mismo lo que Lucas nos enseña en el capítulo 12, versículo 13 al 21, hablando de un hombre que el título no inspirado dice, el rico insensato. Permítanme leer esta historia. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Dónde estaba el problema de este rico insensato? Si nosotros vemos el texto bíblico, este hombre tampoco tuvo a Dios en cuenta. El problema de este rico insensato no era los bienes que poseía. El problema de este rico insensato no fue que agrandó su lugar para seguir acumulando bienes. El problema de este rico insensato es que él no tomó a Dios en cuenta. Y le dijo a su alma, alma, mucho bienes tú tienes, gózate, regocíjate, vive, brinca, salta, Pero, verso 20, Dios le dijo, necio. La palabra insensata es semejante a necio. Necio. ¿Y dónde estoy yo en tu vida? No se ve en el texto bíblico que este hombre se detiene y agradece a Dios por las provisiones que Dios le había provisto. Dios le dijo, necio, todo lo que tú has acumulado, lo que tú has guardado, ¿de quién va a ser? Hoy vienen a pedirte tu alma. Hoy vienen a pedirte tu alma. Oye, cuando él se sentó a meditar, dice, hoy vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tú has guardado, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otra palabra, así es el necio que no tiene a Dios en cuenta. Y no es rico para con Dios. Esta audiencia que Santiago le está exhortando, no mencionan a Dios por ningún lado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hermano, nosotros no dominamos el día de mañana. Nosotros no dominamos el día de mañana. Y tú y yo sabemos que nuestra vida es breve y temporal. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿Cómo ustedes saben que van a ir a esa ciudad y van a durar allá un año y van a hacer negocios y van a ganar? ¿Cómo ustedes lo conocen? ¿Cómo ustedes lo dominan? Si la vida es como una neblina, la vida es breve, la vida es temporal y todos nosotros sabemos que por causa del pecado entró la muerte al mundo. Por eso que el proverbista en el capítulo 27, versículo 1 nos dice, y cito, no te jactes del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. ¡Wow! No te jactes del día de mañana, porque tú no sabes qué dará de sí el día. Tú y yo estamos llamados a vivir el día a día. Vuelvo y cito, el problema de estas personas no era que Santiago está condenado a la planificación. El problema de ellos fue que sacaron a Dios de la ecuación. Dice el comentarista bíblico Guy Hood, hablando sobre este versículo del libro de Santiago, y permítame compartir este comentario. Dice, y cito, la frase cuando no sabéis lo que será mañana significa no sabe con seguridad lo que pasará. Porque, ¿qué es vuestra vida? Es como si Santiago estuviera diciendo, deténganse y consideren, antes de hacer planes para el futuro, determinen la clase de vida que tienen.
y háganse la pregunta previa de su vida o de la vida. ¿La vida es permanente? ¿Es duradera? ¿Estarán ustedes aquí mañana vivos? ¿La semana que viene? ¿El año que viene? Sigue diciendo este autor. La vida es un vapor, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, una pequeña nube lánguida que ociosamente flota en el etel airoso de los cielos, momentáneamente bosquejada en una escena de una turquesa líquida y luego desaparece para no ser vista jamás. Fin de la cita. La vida es como una neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. El salmista en el Salmo 103, versículo 15 al 16 nos dice y nos recuerda: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Wow. El hombre es como la hierba, son sus días, florece como flor del campo, la vida. Y no sé cuánto ustedes han podido percibir una neblina, que llega un momento que tú no ves, no distingue nada, pero cuando va subiendo la temperatura, se va desvaneciendo. Santiago le dice: ustedes están planificando cosas, ustedes están llegando a determinar cosas, pero ustedes no saben, ustedes no dominan, ustedes no conocen el día de mañana. El comentarista Henry Mahan nos exhorta y dice, y cito: tú y yo no sabemos nada acerca de mañana, ni siquiera si viviremos hasta entonces. No podemos prever qué nos ocurriría mañana. Por tanto, es una estupidez y una altanería hacer planificación sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Fin de la cita. Es una soberbia, una altanería, es un egocentrismo tomar nosotros decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, pudiéramos hacer una pregunta para aplicación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios? ¿Es esta la voluntad de Dios? Si Cristo se viera en la posición que yo estoy, ¿hiciera lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos planificado y hemos pensado más en nuestro propio beneficio que en la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo una vez una persona que nos visitó, me estaba sirviendo acá en la iglesia como pastor principal, con la intención de congregarse con nosotros. Y con buena intención nos sentamos a hablar. ¿Y sabe cuál fue su principal pregunta? Que si nosotros teníamos cuidado de niños aquí en la iglesia. Wow. Él no nos preguntó, o no me preguntó, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál es la cosmovisión de esta iglesia? ¿Cómo ve esta iglesia la Biblia? Si hay cuidado de niños. Y es una pregunta legítima, no tiene nada de pecaminoso, pero una pregunta más egocéntrica que cristocéntrica. Porque él me estaba hablando de su necesidad. Pero yo creo que lo primordial de alguien que llega nuevo a una congregación, lo primero es saber qué creen aquí, qué predican aquí, qué enseñan aquí y cómo ven en esta iglesia la Biblia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay muchísimos cristianos, personas que se denominan cristianos, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios,
sino que la Biblia contiene palabra de Dios. Sin embargo, en Iglesia Bíblica en Cristo, no creemos que la Biblia contiene palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inerrante, absoluta, perfecta, santa, pura de Dios. Santiago le está diciendo a su audiencia, usted no domina en el día de mañana. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Todo, amados hermanos, lo que planifiquemos depende de Dios y no de nuestra voluntad. Todo lo que tú y yo planifiquemos depende de Dios y no de nuestra voluntad, por lo cual Dios tiene que estar en la ecuación. Dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, el que iremos a esa ciudad. Si el Señor quiere, el que haremos un negocio. Si el Señor quiere, el que ganaremos. Pero si el Señor quiere. Porque el creyente, el cristiano que ha sido comprado a precio de sangre, sabe que no se pertenece y sabe que hay un Dios que está controlando todo y gobierna absolutamente todo. Y el Salmo 93:1 dice que Jehová reina. Él está en control. Por eso decía un estudioso lo siguiente, y permítame citarlo, amada iglesia, dice, los discípulos fieles del Señor siempre tomarán a Dios en cuenta en todo lo que se proponen hacer. El que ama a Dios y que anhela su voluntad, lo quiere agradar en todo. Desea siempre que la voluntad de Dios predomine en los asuntos de su vida diaria. No debería de existir un segundo donde el creyente no anhele la voluntad de Dios por encima de la suya, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Fin de la cita. La voluntad de Dios, Romanos 12:1, es buena, es agradable y perfecta. La de nosotros, ¿sabe qué? Está permeada con el pecado. Está manchada con el pecado. Pero la de Dios es pura. La de Dios es perfecta. La de Dios es buena. Hermano, ¿sabe qué? Aunque sea contraria a la voluntad tuya y a la voluntad mía, la de Dios es mejor. Voy a repetir eso otra vez. Aunque la voluntad de Dios sea contraria a la tuya y a la mía, la de Él es mejor. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos tiempo limitado. Tú y yo solamente vemos hasta un lugar. Pero Dios ve el ayer, el hoy y el mañana. Es a nosotros que la cosa nos sorprende. No. A Dios no. Dios está en control absoluto de todas sus cosas y en su providencia. Todo lo que ocurre, Él lo tiene bajo control. Por eso que Romanos 8:28 es un versículo que yo no me voy a cansar de decir, que todo el tiempo, every day, todo el tiempo, todos los días, no cansaremos de citarlo, de que a los que aman a Dios, el apóstol Pablo hablando, y sabemos, ¿el qué, Pablo? ¿Qué tú sabes, Pablo? ¿Qué tú tienes convicción? Y sabemos, ¿el qué? De que todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios, cooperan para bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito, son llamados. Y si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, tú estás en el propósito de Dios. Y aún en medio de que la mar tú creas que se va a hundir la barca, si Cristo está en la barca, yo te aseguro, mira, convencido de que esa barca no se va a hundir. Porque aunque tú lo veas durmiendo, Él está en control. Y Él sabe lo que está haciendo. Pablo estaba muy consciente de esto y mira cómo Pablo expresó esto en varios momentos. ¿De qué Pablo estaba consciente? De que no podía hacer absolutamente nada sacando a Dios de su vida diaria. Mira cómo Pablo lo expresa. En Hechos capítulo 18, versículo 21, cuando iba a retornar a Éfeso. Mira lo que dice Hechos 18, versículo 21, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros
si Dios quiere, y salpo de Éfeso. ¿Cómo, Pablo? Sí. Óyeme, vamos a repetirlo. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Cómo, Pablo? Si Dios quiere, si Él me da la oportunidad, si a Él le place, yo salpo para Éfeso. Cuando propuso visitar a los corintios, 1 Corintios 4, versículo 19, dice el apóstol Pablo, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere, iré a vosotros. Cuando propuso pasar un tiempo en Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 7, dice, y cito, porque no quiero ver ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Wow. Pero en el Getsemaní hay uno más grande que Pablo. Y ese que es más grande que Pablo, que murió por tu pecado y por mi pecado, orando, y lo voy a parafrasear, porque el texto es un poquito largo, pero tú y yo lo sabemos qué pasó en Getsemaní. 3 veces el Señor oró a su Padre. Y en su oración le decía, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. ¡Wow! El ejemplo magistral que todos nosotros estamos llamados a seguir en un momento de tribulación y de aflicción donde sus sudores caían como grandes gotas de sangre. Él estaba humillado en la presencia del Padre diciendo, si tú quieres. Por eso que nuestro cuarto punto, basado en el versículo 16, tenemos que entender que toda jactancia en sí mismo y en mis propios planes es mala si no tengo a Dios en cuenta. Toda jactancia en sí mismo y en mis propios planes es mala si no tengo a Dios en cuenta. Versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. La Nueva Traducción Viviente dice, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. No tener a Dios en cuenta al momento de tomar una decisión que no glorifica a Dios. Hermano, dice la Biblia que es mala. Es mala. El apóstol Pablo vivía una vida de gloriarse, pero Pablo no se gloriaba en sí mismo, sino que Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, estoy citando la Nueva Traducción Viviente, que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa. Oye bien lo que Pablo tenía en mente. Lejos esté de mí y yo gloriarme en otra cosa que no sea Cristo. Que no sea Cristo. Alguien decía, cuando hacemos planes y no tomamos en cuenta a Dios, estamos actuando con independencia, como si nuestra vida y planes dependieran de nosotros mismos, y en ese momento estoy actuando con insensatez, con necedad y con jactancia. Por eso que Santiago concluye diciendo en el verso 17,
Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno aquí? Que en todas las cosas que nosotros vamos a tomar acciones, Dios tiene que estar presente. Sacar a Dios de nuestro diario vivir, para nosotros los cristianos, eso es pecado. Porque nosotros dependemos total y absolutamente, voy a repetir eso otra vez, nosotros, los cristianos, los redimidos, dependemos total y absolutamente de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Por eso quisiera hacer varias aplicaciones para que nosotros salgamos de aquí, que tú y yo no estamos llamados a caminar con nuestras propias agendas, sino para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Primera aplicación que quisiera compartir y dejarle a ustedes, conforme a lo que hemos visto de este texto. Primero, como cristianos, tú y yo debemos, a la hora de hacer o planificar cualquier cosa, debemos de ponerlo bajo el señorío de Cristo. ¿Bajo el señorío de quién? ¿Sabe que nosotros no tenemos problema con Cristo como Salvador? El problema con nosotros es con Cristo como Señor. Como Salvador no hay problema. El problema es con el señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo nos humilla. El señorío de Cristo nos guía a echar nuestro derecho a un lado para rendir nuestra vida a Él. Pero ¿sabe qué? Cuando tú y yo nos rendimos al señorío de Cristo, lo estamos reflejando a Él mismo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ese texto que voy a citar ahora mismo no está en la diapositiva, pero cuando Cristo, en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, en una doctrina que se llama la subordinación voluntaria, Él siendo igual a Dios, de la misma esencia, del mismo poderío, Él se humilló, y en esa humillación vino a este mundo y se hizo semejante a ti y semejante a mí, y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo igual a Dios, en la economía de Dios y en la subordinación voluntaria, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Wow. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, no nos hace doblegar. Oye, el dueño de todo, el creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se humilló por ti y por mí, que no merecemos. Pero nosotros a veces, no, espérate. Cristo se humilló para morir por pecadores que merecemos el justo juicio de Dios. Tú y yo que somos salvados por la gracia, no merecemos el cielo, nosotros merecemos el infierno. Y Cristo, siendo igual a Dios, oye, con todo su trono, con todo su poderío, con millares y millares de ángeles adorándole allá en el cielo, con serafines y querubines, oye, se subordinó y vino y se humilló y fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Como cristianos debemos poner todo bajo el señorío de Cristo y hacernos la pregunta: yo voy a tomar esta decisión y tengo un contexto.
Pero si Cristo tuviera el mismo contexto, ¿cómo actuaría él? ¿Sabe que nos exhorta el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1? Sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en el contexto que Pablo dice eso, en el contexto de la libertad cristiana, Pablo estuvo dispuesto a echar todas sus libertades para no ser tropiezo a nadie, para que la luz del evangelio le resplandeciera, porque Pablo vivía una vida sometida al señorío de Cristo. Entender que como cristiano todo debe ser puesto bajo su señorío. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que que Cristo es mi Señor, yo estoy diciendo, la palabra Señor viene del griego curio, yo estoy diciendo que Él es mi dueño, que Él es mi amo y que Él es que me gobierna. Y que yo poder tomar una decisión y hacer algo, yo debiera, antes de tomar la decisión, yo debería de ir donde mi dueño, de ir donde mi amo y preguntarle a mi dueño, a mi amo, al que yo le digo que es el centro de mi vida, que yo le digo que Él es mi Señor, yo debería ir donde Él primero y decirle, mira, quiero tomar esta decisión, yo quiero hacer esto, ¿tú estás de acuerdo? Y esperar su respuesta. Que puede decir que sí, puede ser que no, o puede ser que te diga, espera, o puede ser que tú recibas un silencio de Dios. ¿Sabe que el silencio de Dios es una respuesta? Sí, eso lo vimos en el Semaní. ¿Qué le respondió Dios a Jesús? Nada. ¿Qué se hizo? ¿La voluntad de Cristo o la voluntad del Padre? Hermano, como cristiano, todo debe ser puesto bajo el señorío de Cristo. Pero si somos honestos, hay muchas cosas que nosotros planificamos y hacemos sin tener a Cristo como nuestro Señor. Por eso es que muchas veces nosotros metemos los dos pies en un mismo zapato. Pero gloria a Dios que en la escuela bíblica aprendimos que su misericordia es para siempre. Y por su misericordia Él vuelve y nos restaura y nos persuade con cuerda de amor y nos enfoca nuevamente. Pero como cristianos debemos entender que todo debe ser puesto al señorío de Cristo. Segunda aplicación. Recordar que cuando no tengo a Dios en cuenta, estoy actuando con jactancia y confiando en sí mismo y no en Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Hermano, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Dios todo lo ve. Yo pudiera decir, yo estoy tomando esta decisión para la gloria de Dios, pero recordemos que Dios conoce nuestro corazón. Si no, preguntémosle a Simón el leproso, a Simón el fariseo, que invitó a Jesús a comer a su casa, y llegó una mujer y derramó un perfume y lágrimas a los pies del maestro, y limpiaba sus pies con su cabello. Y este hombre fariseo, bueno, hay duda de ese ministerio. Si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer está a sus pies, que es pecadora. ¿Y tú qué eres, Simón fariseo? ¿Qué tú eres? Ella es pecadora, pero ¿y tú qué eres? Pero Jesús, wow. Jesús, que conoce los corazones, le dijo, Simón, ¿sabe qué? Mira, yo entré a tu casa, tú no me besaste, yo entré a tu casa, tú no me limpiaste los pies. Oye, ¿cómo le respondió Jesús? Pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de dar lágrimas. Derramó su perfume. ¿Y sabe qué? Con su cabello me ha limpiado los pies. Y tú no hiciste nada de eso. Y tú conoces la tradición.
Porque a que mucho se le perdona, mucho agradece. Yo imagino a Simón, me descubrió el maestro. Me descubrió. Hermano, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Mis decisiones Dios las sabe. Si son pecaminosas, si son egocéntricas, si son para su gloria. Dios conoce mi decisión, por qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué me está motivando a hacerlo. Si lo que hago es porque Dios me está motivando, si lo que estoy haciendo, planificando, el Espíritu Santo me está motivando, o porque yo entiendo que debo de hacerlo. Pues pero el cristiano no vive así. El cristiano vive siendo guiado por el Espíritu. No por emociones, es por convicción. No es porque yo siento de parte... un momentico. Tú puedes sentir lo que tú quieras. Pero la Biblia dice, y es clara y enfática, Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová. Y por último, Jesucristo todo el tiempo tuvo al Padre en cuenta y sobre todo el deleite de Cristo. ¿Sabe cuál era? Era hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice, y cito, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Jesús vino con una agenda preparada de la eternidad pasada. Y el deleite de Cristo, el gozo de Cristo, ¿sabe cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Pregunta, ¿cuál es nuestro gozo? ¿Es hacer la voluntad del Padre? Ese debería ser nuestro gozo. Porque era el gozo de Cristo. Era el deleite de Cristo. ¿Hacer qué? La voluntad del Padre. Cristo se levantaba por la mañana a hacer qué? La voluntad del Padre. Cristo se recostaba y era pensando en qué? Estoy especulando en la voluntad del Padre. Y yo a la hora de planificar, a la hora de yo tomar una decisión, yo tengo que hacerme la pregunta. ¿Es esto la voluntad del Padre? Y luego que me haga esa pregunta, colar mi pensamiento por la palabra de Dios. Para ver si mi pensamiento no es pecaminoso, no es soberbio, no es jactancioso, no es orgulloso o egocéntrico por mi propio beneficio. Hermano Pablo, después que Cristo lo trajo a su evangelio, el gozo de Pablo también era hacer la voluntad de Cristo. Por eso soy yo de lo que digo, no que la Biblia dice, que si a Pablo le cortaban las venas, salía Cristo. Pablo era un hombre cristocéntrico. Y nosotros como iglesia también debiéramos ser hombres y mujeres de Dios cristocéntricos. Que a la hora de yo hacer cualquier cosa, un momento, yo tengo un Señor al cual debo de pedirle permiso. Yo tengo un Señor, el cual es mi dueño, que me compró a peso de sangre, al cual yo tengo que venir y ponerle en sus pies lo que yo estoy pensando hacer. Y esperar que Él me responda, que es un problema que nosotros tenemos, que a nosotros no nos gusta esperar. Nosotros queremos, viviendo en un tiempo de la tecnología y el tiempo del microondas, entrar la comida 15 segundos y después la sacamos. Pero Dios no obra así. No, Dios tiene su tiempo para obrar. Dios no obra así. Dios tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios no es igual que el nosotros.
Él sabe cuándo llega y a la hora que llega y cómo llega. Así que, amada iglesia bíblica en Cristo, que Dios guarde nuestro corazón de la jactancia, de la insensatez, de la soberbia, y que hoy nosotros salgamos de este lugar pidiéndole perdón al Señor por si hemos planificado, si hemos hecho, si hemos tomado alguna decisión sin tomar a Él en cuenta. Si hemos tomado decisión sacándolo a Él de la ecuación de nuestro diario vivir. Y que una y otra vez nosotros nos prediquemos que Jesucristo no solamente para nosotros es Salvador, Él es también Señor. Y que en nosotros no se cumpla uno de los textos más, pudiéramos decir, más impactantes que yo encuentro en la Biblia, que se encuentra en el sermón de la bienaventuranza, en Mateo capítulo 7. Cuando Jesús en aquel día dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te digo? ¿Por qué tú me dices, tú eres mi dueño, y tú no haces la cosa como yo he revelado en tu palabra, la palabra? Que el Señor nos dé la gracia de pedir perdón, y vuelvo y cito, que al salir de aquí podamos decir, Guillermo, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios me lo permite, haremos esto o aquello. Si he tomado decisión egocéntricamente, venir a Él en arrepentimiento, ¿sí sabe qué? Yo pensé en mí. Y ya para orar, me llega a la mente, cuando yo conocí al pastor Miguel Núñez, fue una conferencia llamada El Perfil del Pastor. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Miguel está desglosando el perfil del pastor, yo quedé descalificado. Y cuando quedo descalificado, me preparo y le levanto la mano para hacer una pregunta a Miguel. Comencé a llorar, llora, en una audiencia como de 300 gente. Y le suplicaba, ayúdenos porque estamos inventando con la Biblia, yo mismo estoy inventando, ayúdenos. Y Miguel me pasó una tarjeta y me dijo, pase por mi oficina. ¿Y sabe qué, hermano? Yo salí de ahí y dije, bueno, yo voy a hacer esta iglesia, voy a recoger toda la silla, voy a recoger todo el equipo y me voy a sentar a ser edificado primero para luego entonces iniciar el ministerio nuevamente. Salí con eso de ahí, con eso pensando en mente. Estaba pensando en mí. Cuando Miguel me recibe, yo le digo, Miguel, él me pregunta, háblame tu historia. Y yo le digo, y luego que le digo mi historia, y le hablo de la iglesia, él me pregunta, ¿y qué tú piensas hacer? Bueno, yo pienso cerrar la iglesia, yo pienso guardar todo, y yo me voy a sentar edificado. Y Miguel me preguntó, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y las ovejas que están ahí, para dónde van? Wow. Yo bajé la cabeza. ¿Y sabe qué, Miguel? Yo estoy pecando. Yo pensé solamente en mí. Yo no pensé en ningún momento en los hermanos. Yo pido perdón. Y Miguel me dijo, qué bueno que Dios te trajo convicción de pecado. Porque por esas ovejas murió Cristo. Aunque tú no estés enseñando correctamente la palabra, por esas ovejas murió Cristo. Si tú quieres, yo te puedo ayudar. Lamentablemente, lo ideal es que una gente empiece al ministerio preparado, pero ya tú tengas el ministerio. Si tú quieres, yo te puedo ayudar. Eso conlleva, tú estás aquí conmigo toda la semana, 3 y 4 horas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Dios me llamó, yo voy a pagar el precio. Yo voy a venir esas 3 y 4 horas a sentarme bajo sus pies y vamos a seguir hacia adelante. Digo, cuenta con nosotros, con la IBI, que te vamos a ayudar. Y hermano, la gloria del Señor. Pero yo vi mi pecado. Pensé yo egocéntricamente. Nosotros como cristianos no debemos de pensar egocéntricamente, sino cristocéntricamente.
¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor para mí? A la hora de yo planificar o hacer cualquier cosa o tomar cualquier decisión. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por lo que hemos compartido con tu iglesia. Yo te pido, Padre, que nos perdone. Si en algún momento nosotros, y ha sido así en mi vida, yo he tomado decisiones sin tenerte a ti en cuenta. Lo he hecho, Dios, por mi propia sabiduría, lo cual me he convertido en un insensato. Lo he hecho, Señor, por mi propio beneficio, lo cual ha sido una decisión egocéntrica y no cristocéntrica. Pero yo te pido, Dios, sabiendo que tu consejo para tus hijos no es para destrucción, sino para guiarnos en arrepentimiento, que nos perdonen. Que tú, oh Dios, ayude a esta congregación, que tú nos ayudes a cada uno de tus hijos, y que al salir de este lugar, hoy tú nos has recordado que en nuestro diario vivir, tú tienes que tener el centro de nuestra planificación y de nuestras decisiones. Que las cosas son si tú quieres, porque tú gobiernas, tú reinas y tú eres un Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor amado, a salir de este lugar convencido de que tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro amo y nosotros dependemos total y absolutamente de ti. Danos esa gracia, Señor, porque te lo imploramos y te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice: amén. Que el Señor te bendiga y que la paz de Cristo siga en cada uno de nosotros.